Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, ven tu voz. Vemos que el tiempo está cambiando, como dicen allá en el sur, ahí viene el norte, y bien norteado, ¿verdad? Bueno, que esto, hermanos, nos ayude a recapacitar, hermanos, que debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero no nos dejemos de bañarnos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, abran sus Biblias. Ahí, hermanos, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. La semana pasada hablamos del versículo 6 al versículo 10, hermanos. Y ahora vamos a leer, hermanos, del versículo 11 al versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Palabra de Dios. Amén. En la versión, hermanos, en la versión lenguaje actual, hermanos, dice lo siguiente: pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar, que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención, y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida, y que dejen de molestar a los demás. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta, para que le dé vergüenza. Pero no lo traten como a un enemigo, sin reprenderlo, como a un hermano. Palabra de Dios. Amén. Resulta, hermanos, que en estos versículos el apóstol Pablo está indicando que hay un problema con los miembros de la iglesia local en Tesalónica. Según estos versículos, hermanos, dice que había un grupo de hermanos que estaban fuera de orden, o sea, desordenadamente. Este grupo, hermanos, dice que no trabajando en nada, o sea, que eran perezosos. Y también, hermanos, dice, hermanos, ahí en el versículo 11, sino entremetiéndose en lo ajeno, o sea, de entrometido de chismosos. Recuerden, hermanos, aquel momento cuando el rey David mandó a su ejército a pelear y el rey David se quedó en el palacio. ¿Qué aconteció? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No hizo nada, ¿verdad? Mejor mandó a los demás a pelear y él se quedó en su casa no haciendo nada. Y eso fue una causa que le llevó al pecado. Muy bien. Bueno, esto pasa, hermanos, con aquellos que han malentendido el regreso de Cristo.
Se malentendió tanto así, hermanos, que dejaron su negocio, dejaron sus empleos, dejaron todas las cosas y se pusieron, hermanos, cruzados de brazos a esperar el regreso de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el regreso de Cristo, habían escuchado que ya viene pronto, ¿verdad? Ya viene pronto. Y por lo cual se desocuparon todas esas cosas y mejor lo empezaron a esperar. Pero está diciendo aquí, hermanos, la palabra de Dios, que el no trabajar es pecado. Es pecado, hermanos, porque la parte, hermanos, que corresponde al hombre es el trabajo, y el trabajo es bueno. Y según se dice Santiago capítulo 4 versículo 7, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ello, hermanos, la semana pasada hablamos del versículo 6 al versículo 10. Les mencioné, hermanos, que Dios nos ha dado las funciones en nuestro cuerpo, nos ha dado la capacidad, nos ha dado los sentidos, y tenemos unas características, hermanos, inigualables, en el cual lo podemos desempeñar en un trabajo. Por ejemplo, hermano Martín, ¿qué haces, hermano? ¿Qué te desempeñas tú? ¿Nada? Pues el trabajo. Pues sí, pero ¿qué haces en el trabajo? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Banquetas, estuco. O sea, albañil. Le haces ahí de todo, ¿va? Pegar bloques, zanja y todo eso. Ese es en lo que te desempeñas. Pero si no tuvieras dos brazos, pues no lo podías hacer. Mas sin embargo, todos los de aquí, hermanos, tenemos todos los componentes del cuerpo para desempeñar una labor. Por ello, la semana pasada les dije, hermanos, que no nos dé vergüenza andar juntando botes por la calle. Pero hay quienes, y eso lo digo por los chavos, ¿verdad? O los chavorrucos como yo, que nos da vergüenza o les da vergüenza recoger botes. Prefieren andar molestando entre los vecinos, andar molestando entre los hermanos, teniendo las manos y teniendo los pies y teniendo buena salud. Yo que es correcto mejor buscar un trabajo, ya sea buscar bote de aluminio, bote de plástico, cartón, lo que más se podría hacer, hermanos, para conseguir para la comida. Vergüenza es, hermanos, que uno ande robando. Vergüenza es que uno ande desordenadamente. Vergüenza es que uno ande de perezoso. Y vergüenza es que uno ande entrometidos en los hogares. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros, o sea, había un grupo por ahí, unos hermanos, unos individuos de la iglesia local que andan desordenadamente, no andan conforme al orden. Es por ello, hermanos, que desde el judaísmo, hermanos, había un dicho, hermanos, un dicho en el cual referente al trabajo, indicando el que no enseña a su hijo una profesión, ¿sí? El que no enseña a su hijo una profesión, decían los judíos, le enseñan a robar. ¿Verdad que hoy en la actualidad hay un grupo que se llama ninis? Ni trabajan, ni estudian. ¿Qué irá a acontecer con ese grupo, hermanos, cuando crezcan? Cuando ya empiezan a ser familia, ya cuando vienen los hijos, porque ellos están impuestos a no trabajar y a no estudiar. Si estudiando se batalla para conseguir un buen trabajo, ahora no teniendo el estudio, se va a batallar más, hermanos, para tener un nivel social, ¿verdad? Donde tengamos lo suficiente o lo necesario para poder comer. Vayamos allá a la primera carta, hermanos, a la primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, si alguien lo tiene.
4:11. 4:11. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. A ver. Traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen. Ándale. Ya antes les hemos ordenado que lo hagan. Órale. ¿Y qué es el 2, hermano? De ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios. No tendrán que pedirle nada a nadie. No tendrán la necesidad de pedirle nada. A nadie. ¿Por qué, hermano Sergio? Pues porque realmente el trabajo le va a dar lo que necesita. ¿Verdad? Es algo lógico, ¿va? Dice la versión latinoamericana, hermanos. Dice la versión latinoamericana referente a este mismo versículo, y casi lo mismo la lenguaje actual. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 11. Dice, piensen que es algo grande tener estabilidad, hacerse cargo de las propias necesidades y trabajar con las propias manos, como se los hemos mandado. Al observar estas reglas serán estimados por los de afuera y no pasarán necesidades. Dice que seremos estimados por los de afuera. Y esto mismo, ¿verdad? No pasaremos necesidades. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el trabajo es una bendición? Es una gran bendición, hermanos, porque cuando trabajamos, hermanos, trabajamos para nosotros, pero también trabajamos para los demás. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 28, nos habla, hermanos, que el trabajo, hermanos, es una bendición doble. Efesios 4, 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto nos indica, hermanos, que trabajando es bendición para nuestras necesidades, pero también es bendición para compartir hacia los demás. Si usted ganara, hermanos, 1,000 pesos diarios, ¿se los acabaría? Bueno, Sergio sí, ¿verdad? Pero ¿se acabaría usted 1,000 pesos diarios, hermanos? Yo conocí a ingenieros, ¿verdad? Que el junior, estoy hablando el junior, no estoy hablando del ingeniero, ganaba hace 2 años 1,000 pesos diarios. Imagínense. ¿A usted les va a animar a estudiar para ganar 1,000 pesos diarios? Pues yo sí, ¿verdad? Pues sí. Imagínense 1,000 pesos diarios, Martín. ¿Es mucho o es poco? Mucho, ¿verdad? Ahora imagínense cuánto ganará el que está arriba de ese ingeniero junior. A lo mejor lo doble o 500 pesos más. Bueno, esto, hermanos, es bendición para uno, pero también es bendición para el otro. Por eso dice esta versión, hermanos, piensen en hacer algo grande. Piensen que es algo grande tener estabilidad, hacerse cargo de las propias necesidades y trabajar con las propias manos, como se los hemos mandado. Cuando una persona, hermanos, se niega a trabajar como lo estaban haciendo sus hermanos ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, donde dice, no trabajando en nada. No trabajando en nada. Eso quiere decir, hermanos, que eso no quiere decir que no había trabajo, sino que sí había trabajo, mas sin embargo, los hermanos o ese grupo que estaba ahí, hermanos, no quería trabajar. Como hoy, ¿verdad? Hay personas que salen al trabajo, salen a buscar trabajo como a las 10 de la mañana y regresan a las 12, ¿verdad? Y ya con hambre. Y le dice a la esposa, ¿qué pasó? Pues no encontré nada. Y luego, pues no, a ver mañana qué puede pasar. Al día siguiente hace lo mismo. Pues no
no encontré trabajo. Pues que la persona sale a encontrar trabajo como si no hubiera, ¿verdad? Como no queriéndolo encontrar. Pero entre nosotros, hermanos, nos dice la palabra que debemos de desarrollar nuestras habilidades y desempeñarlas a través de nuestras manos para que no tengamos necesidad de nada. Es por ello, hermanos, que debemos de aprovechar las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo, que es la capacidad física y la intelectual. Por ejemplo, hermanos, en la cuestión administrativa se necesita la capacidad intelectual. Por eso siempre están sentados en la computadora. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad intelectual. Desarrollando un método, desarrollando un plan para llevarlo al trabajo físico, al trabajo pesado, donde la gente va a estar soldando, esmerilando, o paleando, o escarbando, qué sé yo. Pero se ocupa, hermanos, de la capacidad física e intelectual. Y eso, hermanos, Dios nos ha dado a todos, hombres y mujeres. Cuando no trabajamos, hermanos, cuando no queremos trabajar habiendo trabajo, entonces, hermanos, estamos desaprovechando las bendiciones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. A veces los hijos, hermanos, están en el sillón con los pies estiradotes y además con el celular o en la computadora. Y a veces ellos pueden desempeñar algo muy interesante en el hogar. Pero como a veces, hermanos, no se les dice qué es lo que tienen que hacer cuando ellos crezcan, ¿qué quieren ustedes que van a hacer? Pues otra vez en la computadora, en el celular y con el pie estirado, ¿va? Es por ello, hermanos, que siempre se les está amonestando a los hijos, para que sepan en qué se pueden ellos desempeñar. Que el celular y la laptop y computadora no solamente es juego. Busquen algún intelecto a través de esas tecnologías. Cómo poder aprovechar de tomar un curso de inglés, un curso en francés, un curso en mandarín, o agarrar un curso de robótica. Y a través de ello, hermanos, poderse desempeñar en la cuestión intelectual. Y asimismo, cuando crezcan y sean ya hombres, no quiero decir que no son hombres, me refiero ya personas maduras, puedan desarrollarse y trabajar con sus propias manos y así poder suplir las necesidades que se puedan tener. Vamos al versículo 12, hermanos. ¿Qué dice el versículo 12 de este versículo, capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Muy bien. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Bueno, antes de entrar aquí, hermanos, podemos hacernos unas preguntas referente al versículo 11. ¿Por qué se tenía este problema con los hermanos? Si ya el apóstol Pablo había mandado una carta explicándoles acerca de esto en el capítulo 11. ¿Por qué, hermanos? Bueno, tristemente, hermanos, cuando no se escudriña bien la palabra de Dios, y esto también se lo decimos a nosotros mismos, cuando no se escudriña bien la palabra de Dios, hermanos, y cuando uno no ora, hermanos, ante Dios para que podamos entender la palabra de Dios, la podemos malinterpretar. Y esto, hermanos, es lo que estaba aconteciendo. Estaban malentendiendo el regreso de Cristo. Y así mismo, hermanos, andaban desordenadamente, perezosos y entrometidos. Pero así mismo, hermanos, aquí es donde aprovecha el diablo. Es donde aprovecha Satanás, hermanos, para engañar a los hermanos. Vamos a ver, hermanos, allá en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10.
¿Qué dice hermana Margarita? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muy bien. El malentendido, hermanos, da lugar o espacio para que Satanás, hermanos, trabaje en la persona o en el cristiano cuando se malinterpreta la palabra de Dios. Pero, hermanos, nosotros hoy en día debemos entender y comprender que no debemos de tomar el ejemplo como esos hermanos que andaban desordenados, que andaban perezosos y entrometidos, sino que dice la palabra de Dios, hermanos, que debemos estar ocupados esperando ¿qué? La venida de Cristo. Y dice, hermanos, que por ello, hermanos, con más diligencia debemos de poner esto en nosotros. Por ello, hermanos, debemos de añadir fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, hermanos, dominio propio, dominarnos. Y luego la paciencia, piedad, afecto fraternal y asimismo, hermanos, amor. O sea, hermanos, a la perfección, a la madurez espiritual. ¿Verdad que no es lo mismo, hermanos, un niño, a la mano Sergio? Bueno, no digo por adulto, sino por chavorruco. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿O sí? ¿Verdad que no? Es diferente su actuar, su pensar. Bueno, cuando se llega grande, hermanos, se llega a la madurez. Por ello, uno como adulto, hermanos, actitudes que hacen los jóvenes o adolescentes, a veces no le parece a uno, ¿va? ¿Pero por qué? Porque no es el mismo estado. Es por ello que en lo espiritual, hermanos, en lo espiritual dice la palabra de Dios que debemos estar ocupados. Es por ello que dice el versículo 8, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, dice que no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas dice que la vista la tiene muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurar estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermanos? No practicar, no imitar a estos hermanos del capítulo 4, versículo 11 de 2 de Tesalonicenses, sino estar trabajando en nuestra salvación, estar trabajando en nuestra madurez, estarla tomando y no dejarla ir, hermanos. Esto a uno le han puesto la escalera a la perfección, o sea, a la madurez. ¿Usted ya es maduro, hermano? ¿Se ha preguntado usted si usted ya es maduro? Que aunque vengan tribulaciones, aunque venga persecución, usted seguirá firme. Aunque vea cómo está la situación en la iglesia, usted seguirá firme. ¿Se ha preguntado usted esto, hermanos? ¿Usted soy maduro? Pero pues si falta, por cualquier cosa se va de la iglesia, no ora, no escudriña, ¿usted piensa que es maduro?
Eso quiere indicar que aún todavía le falta. Y si le falta, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo para llegar a la madurez? Para estar bien firmes, hermanos, y así venga lo que venga, no nos pueda tumbar para nada. Ok, hermanos, segunda de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12, pasaje que ya leímos ahorita. Dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué dice ahí, hermano, en tu versión, en el 3:12? A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Muy bien. Aquí vamos a ver 4 cosas, hermanos, del versículo 12. Dice, hermanos, a los tales mandamos. Es una ordenanza. Una ordenanza, hermanos, que viene a través del Espíritu Santo. Porque toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Es una ordenanza. A los tales mandamos. Y luego dice, y exhortamos, o sea, los están animando a que recapaciten, a que piensen, a que sepan, a que recuerden lo que el Señor o lo que Pablo les había mencionado desde el capítulo, de la primera carta en Tesalónica. Pero asimismo, hermano, dice que trabajando sosegadamente, dice que debemos estar en acción, no cruzados de brazos, sino estar siempre haciendo algo, buscando algo, como en la iglesia, hermanos. A veces, hermanos, estamos como esos hermanos en el capítulo 3, versículo 11. Estamos desordenadamente, estamos perezosamente y a veces, tristemente, entremetiéndonos. Y esto es lo que debemos tener mucho cuidado. Oye, ¿ya supiste lo, hermano Sergio? ¿Qué? No, hombre, ¿en serio? ¿Y luego? Entremetiéndose. Por ello debemos tener mucho cuidado, hermanos, en la misma iglesia. Y a veces somos perezosos. Duela o no nos duele lo que les digo, pero somos perezosos, hermanos. En verdad. Porque, ¿verdad que no todos los días evangelizamos? O a veces ni siquiera evangelizamos. ¿Cuántas veces en la semana, hermanos, de periodo le decimos a alguien, hablándole la palabra de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, al día oramos? ¿O cuántas veces a la semana? A veces somos perezosos en la cuestión espiritual. Somos perezosos en la asistencia también, hermanos. A veces por cualquier cosa dejamos de venir a la iglesia. Le dije a una familia, oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? Ah, pues es que yo y mi esposo pues ahí nos peleamos. Bueno, pues ¿con quién te has peleado? ¿Con el esposo o con Cristo? o con Cristo? Porque a veces parece que con el que se pelearon fue con el Señor. Y por eso ya no van. Ahí trae el criterio también económico, ¿no? También. Pues también, ¿verdad? A veces la distancia, ¿verdad? De que el criterio económico, en el sentido de que se vuelve perezoso, la ayuda mutua, o sea, la ayuda económica, la ayuda física y hasta la ayuda espiritual. Por ello, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Por ello, el versículo 12 nos dice el apóstol Pablo, hermanos, dice que trabajando sosegadamente, o sea, que debemos estar en acción. Dice, coman su propio pan, o sea, que es de provecho trabajar. Es de provecho, coman su propio pan. O sea, que no vayas y se lo robes, o sea, que no vayas y se lo quitas a aquel que tiene. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, referente a esto. Y a veces pasa, hermanos, entre los mismos hermanos. Somos aprovechados, nos aprovechamos. La familia se quedó los 7 días de la semana viendo televisión, Xbox, PlayStation, computadora, internet. Y llegó el recibo, arriba de 1,000 pesos. Y el hermano gana 800. ¿Cómo le va a pagar? Y luego viene el recibo de luz, de gas. Y luego viene el recibo del teléfono. Y luego viene el recibo del cable.
¿Cómo le va a hacer? Pues anda pidiendo, ¿verdad? Por ello dice que debemos trabajar y así no tener necesidad de nada. O sea, ser sabios con lo que tengamos. Versículo 3, hermanos. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿A quién se lo está mencionando? ¿A quién se está dirigiendo esto, hermanos? ¿A quién se dirige? Bueno, aquellos, hermanos, que están ordenadamente, aquellos que no andan entremetidos, aquellos que no son perezosos, que ellos, hermanos, sigan haciendo el bien. Es cierto, ve y exhorta al hermano, ve y dile, pero dice que tampoco no se lo niegues, que le hagas ver. ¿Sabes qué, hermano? Aquí está, pero recuerda, debe ser sabio y entendido. No siempre te vamos a estar soltando. ¿Por qué, hermanos? Porque más adelante en otro versículo dice el apóstol Pablo que él trabajó para no ser una carga. ¿Una carga a quién? A la iglesia. Hay a veces, ¿verdad?, que llega un hermano y dice, ya nos visitó este hermano, se me hace que sí quiere ayuda otra vez. ¿Por qué? Porque nada más cuando viene este hermano, viene a pedir. ¿Qué cosas, verdad? Y hasta se le conoce, ¿verdad? Si viene, es porque viene a pedir. Bueno, pues simplemente dice la palabra de Dios que no os canséis de hacer bien. Está bien, hermano, te vamos a ayudar, pero qué casualidad que cada vez cuando vengas, vienes a pedir. ¿Por qué no vienes constantemente? Te dejas ver muy claro, ¿va? Porque ya vienes y es porque vienes a pedir. Versículo 3, hermanos, y 14, ya leímos, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, hermanos. 1 Corintios, hermana Adela, allá mero atrás. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11, hermana. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Muy bien. ¿En tu versión, hermano, qué dice? ¿Del 9 al 11? Sí. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuviese nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. Ándale. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de lo que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. Ándele. Todo está circundado, hermanos, todo está terminado en esa palabrita que acaba de decir nuestro hermano Sergio, ¿va? Con tales ni aún qué? Comáis. El término judío, hermanos, cuando la persona es invitada, tenía un gran significado. Por ello, hermanos, al Señor Jesucristo lo juzgaron varias veces. Porque cuando yo como gentil invitaba a un judío, hermanos, eso indicaba, hermanos, que me aceptaba tal como yo soy. Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos, que con los tales ni aún comáis. ¿Por qué? Porque eso indica, hermanos, que tenemos lo mismo, ¿verdad? Aprobamos. Estamos aprobando. Por eso es la cuestión aquí, hermanos.
que ni con tal hermano, dice, ni aún comáis. Señálalo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como a hermano. Bueno, aquí indica acerca de la disciplina, hermanos. ¿Nos gusta la disciplina? Debería de gustar. ¿A usted le gustó la disciplina, hermana? ¿Le gustó la disciplina a sus papás? Está fuerte, ¿va? Yo también, yo le doy gracias a mi padre por la disciplina que me dio. A palabras y a golpes y a piedras, de lo que sea, porque la aureola que tenía aquí se me cayó muy rápido. Pero, hermanos, gracias a los padres que tuvimos, yo creo que también fue un factor de que estemos aquí. Ahorita no le puedes levantar la mano a los hijos porque te voy a escuchar con el DIF, ¿verdad? Luego, va. ¿Y ahora qué? No le puedes levantar la voz porque van y te levantan una demanda. Y a veces el padre mejor se queda cruzado de brazos. Bueno, parece, hermanos, que en la iglesia pasa lo mismo. Que no podemos decir nada porque el hermano se va y tiene miedo el predicador que se vaya a quedar sola la congregación. La disciplina, hermanos, tristemente es poca instruida en la iglesia. Casi, hermanos, no se instruye la disciplina en la iglesia, no se aplica como debe de ser. A veces, hermanos, porque el que voy a disciplinar pues es mi familia, o porque es mi mejor amigo, o porque es el que ofrenda, el que ofrenda más, porque es el que ayudó a levantar la congregación, el edificio, mejor dicho, porque es el que me consiguió bancas, porque es el que ayudó a poner el piso mejor. Dijo un hermano, Cayito, te ves muy bonito. Y esto, hermanos, esto ha llevado a conducirnos a que se acepte, hermanos, al divisionista. Esto, hermanos, cuando no hay disciplina, nos ha llevado a que se acepte al divisionista, al chismoso, al perezoso, al pleitoso, al borracho, al faltista, al homosexual, al lesbianismo. Y pues tristemente esto no debe ser así, hermanos. Debemos de aplicar la disciplina. Hay veces, hermanos, que me ha tocado visitar algunas congregaciones y pues, bueno, al menos que uno esté perjuiciando, ¿va? Pero luego se ve los hijos que no están ¿cómo se podría decir? En una moralidad correcta, ¿va? Tiene ademanes, tiene su forma de ser que no es de un hombre, ¿verdad? Que es de una mujer. Y viceversa, hay mujeres, ¿verdad?, que tienden a ser como hombres y están ahí sentados. Y el predicador no les dice nada. ¿Por qué, hermanos? Porque se tienen miedo a que se vaya. Y tristemente, hermanos, a veces abrazamos a todo esto. Los abrazamos para que no se vayan. Si no, va a haber poquita ofrenda. Y si son los que más dan, a veces la pensamos para disciplinar. Tristemente, hermanos, abrazamos la mentira. Y esto es una hipocresía. Y todo esto, hermanos, se encierra en puro sentimentalismo. Cuando no se aplica la disciplina. Pero si realmente, hermanos, amamos a nuestro hermano, si realmente lo amamos como debe de ser a través de la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle la verdad, disciplinarlo. Oye, deja de faltar el hermano 1 mes, 2 meses, y de repente lo pasamos al frente a hacer una oración, lo pasamos a repartir la comunión, lo pasamos a recoger la ofrenda. Y a veces hasta decimos, oye, hermano, estamos pensando ahora que has venido, estamos pensando que si, ¿cómo ves? El próximo domingo nos predicas.
Oye, espérate, pues si el hermano ni siquiera sabes cómo anduvo en este mes que no anduvo con nosotros, con la iglesia, y no se le aplica la disciplina. A veces, hermanos, se le quiere dar la responsabilidad a una persona con el fin de que asista. No, el hermano ponlo en el rol para que a fuerzas asista, pero realmente no es lo correcto. Así es, no es lo correcto, pero a veces se hace, y es donde debemos tener mucho cuidado cada uno de nosotros, hermanos. Usted debe estar mirando a cada hermano entre nosotros, para que al momento que se haya una incorrección en la cuestión espiritual, amonestarle, disciplinarlo. Pero tenemos miedo, hermanos, que se vayan. Y es cierto, a nadie nos gusta la disciplina, dice Hebreos. Nadie nos gusta la disciplina. Por ello, hermanos, hagamos el esfuerzo para disciplinar, sea hermana o sea hermano. Sea hermano de un año, o sean hermanas que tengan, o hermanos que tengan 10, 15, 30 años. Pero la disciplina debe ser parejo, y hasta sea la esposa o el esposo. La disciplina es pareja. En la iglesia, hermanos, no hay parentismo. Es que es mi hijo. Es que es mi hermano. Es que es mi esposa. Es que es mi esposo. La disciplina es pareja, guste o no nos guste. Entonces había mencionado, hermanos, que cuando en la antigüedad se metía a una casa por invitación de la persona a comer, se tenía el mismo acuerdo. Y es por ello que el apóstol Pablo dice, ni aún con ellos coméis. Porque si la persona era un fornicario, adúltero, chismoso, avaro, publicano, perezoso, y aceptaba esa invitación, estaba indicando, hermanos, que estaban en común acuerdo. Es lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo con el publicano y con ¿cómo se llama, chaparrito? Zaqueo, ¿verdad? Le pasó lo mismo. Mira, no sabe con quién está. Mira, no sabe, ¿a poco no sabe el Señor que este es publicano y este es pecador? Porque dice que estaban dentro de la casa. Tengamos cuidado cada uno de nosotros. Debemos, hermanos, de disciplinar. Entonces, el versículo 15, por último, hermanos, dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Tampoco vamos a sacarle machete y espada, hermanos, y matarlo, no. Tampoco lo vamos a cerrar la puerta para que no entre, no. Pues entonces, ¿cómo se va a reconciliar? Tenemos que hablar con él, tenemos que invitarlo, pero, dijo aquel, pinta tu raya, ¿verdad? Pinta tu raya. Hay otro versículo que dice, tenlo como gentil. No que sea un gentil, tenlo como gentil. Ahí va a estar sentado hasta que se arrepienta y haga fruto de arrepentimiento. ¿Será correcto, hermanos, que yo deje de asistir a la iglesia, con la iglesia, y yo pase al frente y les digo, hermanos, me arrepiento, hermanos, me arrepiento, yo sé que hice mal, yo sé que dejé de asistir a la iglesia, yo sé que no he apoyado, me arrepiento, y el hermano Sergio ya ora por mí? Es correcto que yo me siente y luego el hermano Sergio o el hermano que está al frente diga, ok, hermano, ya que te arrepentiste, pues pasa a hacer la oración final. ¿Será correcto? Pregunto yo. ¿Qué tiene que hacer todavía este hermano que se ha arrepentido? Generar los frutos. Tiene que generar los frutos de arrepentimiento. Cosa que no ha hecho el divisionista. Cosa que no ha hecho a veces, hermanos, el faltista. Cosa que no ha hecho, hermanos, a veces el pleitoso, el borracho, el chismoso. Bueno, y todos los osos. Y tristemente, hermanos, a veces el predicador, por falta de conocimiento o por mucho sentimentalismo, inmediatamente el hermano se arrepiente y no espera que haga fruto de arrepentimiento, luego lo pasa. Y no debe ser así. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. No desechar al hermano para que no se pierda en el pecado. Porque ¿qué es lo que estamos buscando?
la salvación de su alma. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos, referente a esto? ¿No? Entonces, ¿habrá disciplina? En todo momento Ajá. es necesaria la disciplina cuando se ve algo. Así es. Por ello aquí el apóstol Pablo estaba atendiendo el problema ya. No lo iba a dejar más tiempo. Así mismo entre la iglesia. Si vemos el problema, no dejarlo que crezca, sino solamente luego atacar ese problema. Entonces no hay más que decir, hermano. Dijo el hermano Sergio, me voy a ir a Harvard. No pregunta nada. Es algo, hermanos, en el cual cada uno de nosotros debemos estar trabajando. La iglesia, hermanos, no la compone el predicador, no la compone el diácono o anciano, la compone todos los miembros. Y por lo tanto, hermanos, debemos de estar siempre alerta de qué es lo que acontece con la iglesia, para que así, hermanos, sepamos lo que sucede y luego atender el problema. Y así mismo, si es necesario la disciplina, hay que aplicarla. Y también, hermanos, saber cuando el hermano está haciendo el fruto de arrepentimiento, para que el hermano otra vez tome la labor de las cosas que estaba haciendo. Si no se ve el fruto de arrepentimiento, seguirlo disciplinando hasta que entienda. Dios lo bendiga. Para el Señor, ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven y que este momento no sea como el viento, que se quede grabado en tu corazón. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar.